Las normas establecen que los congresistas están protegidos por la inmunidad parlamentaria. También establecen que esta cesa 30 días después de terminar el encargo de congresista. Esto pone en una situación muy complicada a por lo menos 7 de los miembros del Parlamento disuelto. Vea la nota de David Gómez. ¿Cómo será pues el día que no tengamos inmunidad? En mi caso yo no tengo ninguna duda que si no tendría inmunidad ya no estaría acá en el Congreso ahorita, debería estar seguramente en la cárcel. No vamos a empezar, presidente, si no se abren las puertas. Y entonces llegó el día en que los parlamentarios del Congreso de la República podrían perder la inmunidad parlamentaria. Aquel paraguas de protección legal que en la práctica para más de uno se convirtió en un escudo para la impunidad, impidiendo que se enfrenten como cualquier mortal a la justicia ordinaria. La inmunidad parlamentaria protege a los padres de la patria de ser procesados o arrestados, sin la previa autorización del Congreso. Esta inmunidad se va a perder en un mes, porque la Constitución establece que solo acompaña al congresista hasta un mes después que ha cesado en el cargo, de manera tal que a partir de 30 días, contado desde el día en que se ha disuelto el Congreso, cualquier fiscal o juez va a poder citar a los congresistas a los que se les ha requerido esta inmunidad, el levantamiento de su inmunidad, para poder investigarlos y procesarlos sin ningún problema. En nombre del Consejo de Ministros, hago cuestión de confianza. En este escenario están 7 miembros del disuelto Congreso que en su momento fueron blindados por la Comisión de Levantamiento de Inmunidad. Wilbert Rosas Beltrán, acusado de peculado doloso por la presunta adquisición irregular de un sistema de cómputo cuando fue alcalde de la provincia cusqueña de Anta. Edilberto Curro López, acusado de falsedad genérica por haber aprobado irregularmente un ciclo de la carrera de Derecho en la Universidad de Puno. Betty Ananculí Gómez, por haber mentido sobre sus estudios técnicos en la hoja de vida que presentó en 2016 ante el Jurado Nacional de Elecciones. Yo no tengo ningún temor, yo estoy tranquila, lo único que les pido es el respeto a las personas y no hay ningún tema. Pido perdón. Y Yesenia Ponce, denunciada por Cuarto Poder por presentar documentación falsa para acreditar que culminó la secundaria. ¿En qué tipo de colegio ha estudiado? Porque la única persona de carne y hueso es usted. Señorita, está en investigación. Si bien el Congreso ha sido disuelto y sus miembros perderán la inmunidad parlamentaria este 30 de octubre, los integrantes de la Comisión Permanente continúan en el ejercicio de sus funciones hasta la instalación del nuevo Congreso. Ellos se mantendrán bajo el paraguas de la inmunidad hasta ese momento. Si en el mes de enero se recompone el Congreso y elegimos un nuevo Congreso, cesan las funciones de esta Comisión Permanente y por tanto cesan las funciones de los congresistas que la integran. A partir de ahí, hasta 30 días posteriores, dura la inmunidad y a partir de ahí ya se puede procesar sin ningún problema a los congresistas, ¿no? Como por ejemplo el caso de Richard Acuña, investigado por una presunta apropiación ilegal de terrenos en Trujillo, anterior a su elección como congresista, y el Congreso negó que se le siga investigando. En ese caso, la Fiscalía, el Poder Judicial podrán retomar la investigación sobre Richard Acuña sin ningún impedimento. A estos casos se suman los de aquellos miembros del Congreso disuelto cuya inmunidad había sido ya levantada por el Pleno a pedido de la justicia. Estos son 3. Benicio Ríos, sentenciado a 7 años por la compra sobrevaluada de un terreno destinado para un relleno sanitario cuando era alcalde de la provincia de Urubamba. ¿No tiene miedo a que al salir de acá sea arrestado? No tengo miedo. Edwin Donaire, condenado a 5 años y 6 meses por apropiación ilícita de gasolina cuando era general del ejército. Donaire no se robó la gasolina, se robó el corazón de Arequipa. Y a Moisés Mamani, por el escándalo de los tocamientos indebidos a una aeromoza. Esta es la mano, ¡zas! Todos ellos dentro de 3 semanas perderán la inmunidad y el Ministerio Público podrá continuar con las investigaciones e incluso solicitar que se ordenen impedimentos de salida del país y prisiones preventivas en su contra. Esto podría explicar tanto nerviosismo. No te preocupes. Tranquilo. Pero hay más. Por otro lado están los investigados por la Fiscalía por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones como parlamentarios. Es decir, delitos que no podrían haber perpetrado sin aprovechar su cargo. Como el caso de Roberto Vieira Portugal, a quien vimos el martes a primera hora tratando de abordar un avión con destino al soleado Miami, presa de un súbito ataque de estrés. Y es que tenía motivos. Vieira es acusado constitucionalmente por tráfico de influencias por el presunto cobro de una coima de $15.000 a cambio de levantar una sanción impuesta por el Ministerio de la Producción a una embarcación pesquera vinculada a un primo suyo. Al ser miembro del Parlamento disuelto, no pudo viajar con su pasaporte diplomático.
pero al día siguiente volvió a intentarlo con su pasaporte ordinario. Sin embargo, ya había un impedimento de salida del país en su contra. Lo que se ha interpretado ahí es que la justicia no puede quedarse atada de mano, ¿no? Porque eso sería admitir la impunidad y que esta persona pueda salir, y sin levantar la inmunidad ha dispuesto esta medida de coerción al congresista Vieira, ¿no? Es una situación anómala, atípica, pero creo que es razonable, porque la interpretación allí es que ante la ausencia del órgano que me permite levantar la inmunidad, la solución no puede ser que se escape. Algunos están acusados incluso de tener vínculos con organizaciones criminales. Los guachiturros de Tumán y los temerarios del crimen. Y en estas dos están incluidos entre 7 y 8 parlamentarios, estarían involucrados. Están en una etapa preliminar de investigación a cargo del fiscal Carrasco. Uno de ellos es el señor Héctor Becerril, que estaría involucrado en las dos organizaciones criminales. A Héctor Becerril, la Fiscalía lo acusa de haber solicitado al alcalde de Aucayama el pago de 284.000 soles adeudados a una empresa de la que su hermano Segundo Becerril era gerente, a cambio de lo cual ofreció interceder en proyectos de agua, desagüe y alcantarillado para su localidad. También tiene una denuncia por no haber dado trámite a la acusación presentada contra el ex contralor Edgar Alarcón por haber adquirido más de 90 vehículos pese a estar prohibido de tales transacciones en razón de su cargo. Becerril también es investigado por el Ministerio Público por una denuncia publicada en este programa, según la cual una empresaria lo acusó de haber remodelado su casa con porcelanato italiano para mantener la licitación de su empresa constructora en Chiclayo. Distintos testimonios vinculan a Becerril con el alcalde de Chiclayo, hoy preso David Cornejo Chinguel, sindicado como el presunto cabecilla de la organización criminal Los Temerarios del Crimen. Tengo 5 investigaciones por ser miembro de 5 organizaciones criminales. Otros miembros del disuelto Congreso investigados por la Fiscalía por sus presuntos vínculos con los temerarios del crimen son el aprista Javier Velázquez Quesquén, Clemente Flores de Peruanos por el Cambio, César Vázquez de Alianza por el Progreso y el exoficialista Carlos Brus, todos por tráfico de influencias. Lo que hicimos con el alcalde de Chiclayo lo haría 1 y 1000 veces. Richard Acuña Arce es investigado por patrocinio ilegal tras haberse presentado ante SUNEDU como representante de una universidad que estaba en evaluación. Yo participé como miembro de la Junta General de Accionistas con una participación minoritaria. También están bajo investigación fiscal los que cobraron por semana de representación cuando en realidad estaban en el extranjero con viáticos pagados por el Congreso. Segundo Tapia, Karina Beteta, César Segura y Jorge Castro. Otra denuncia de Cuarto Poder. Tendrá que haber entonces acá una responsabilidad de recursos humanos que tendrá que decir que por qué no se emitieron un cheque cuando no debieron. Yesenia Ponce por enriquecimiento ilícito. Gilbert Violeta por encubrimiento real. Úrsula Letona por haberle ofrecido al abogado de una empresa pesquera dejar sin efecto una resolución. Yo quisiera saber qué necesitan. O sea, nosotros podemos conseguir que se tome la resolución, sí. Javier Velázquez Quesquén y Marisol Espinosa por presuntamente haber recibido coimas de Edwin Oviedo para votar por una ley que beneficiaba al empresario. Otros investigados por la Fiscalía son los acusados del cobro de diezmos a sus trabajadores del despacho congresal. César Campos, Lisbeth Robles y, como denunció este programa, Jorge Castro. ¿Quién paga la luz, el agua, internet, los periódicos? Es una cuestión que los trabajadores, los que hacen las operaciones, esos son los que asumen ese gasto. ¿Cómo? ¿Usted me está reconociendo que sus trabajadores pagan la luz, el agua, internet? Se inicia la sesión. El expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, tiene una investigación por peculado y falsedad ideológica por presuntamente haber falseado información de su semana de representación. Sobre los ex pepecausas Mercedes Arauz, Lucio Ávila Rojas, Carlos Brus Montes de Oca y Marita Herrera, pesa una denuncia constitucional por la presunta compra de votos para evitar la vacancia de PPK en diciembre del 2017. Kenji Fujimori está acusado de haber votado contra la vacancia de PPK a cambio de la obtención del indulto de su padre. Más de 20 miembros del Congreso disuelto que están investigados por la Fiscalía, pero por tratarse de delitos cometidos en ejercicio de su función, deben pasar antes por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La inmunidad parlamentaria es una figura que protege a los congresistas de ser procesados o arrestados por la comisión de delitos comunes. Pero cuando se trata de delitos de función como los que acabamos de ver, están protegidos por el antejuicio, una prerrogativa que no caduca al mismo tiempo que la inmunidad.
El artículo 99 de la Constitución señala que corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al presidente de la República, a los representantes del Congreso y a otros funcionarios por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan cesado en estas. En este caso, los congresistas tienen la protección del antejuicio por delitos que hayan cometido ejerciendo sus funciones congresales, hasta 5 años después de la disolución del Congreso. Es decir, están protegidos hasta el 2024. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es el órgano encargado de tramitar las denuncias constitucionales por este tipo de delitos. Pero su último presidente, el fujimorista César Segura, se encargó de frenar las solicitudes de antejuicio planteadas por el Ministerio Público. Como en el caso de Marita Herrera, denunciada constitucionalmente en septiembre del 2018 por haber presentado un informe de representación parlamentaria como si hubiese viajado a su región tras el último niño costero. Sin embargo, en esa misma fecha se encontraba de viaje en Ecuador y Segura nunca tramitó la denuncia en la subcomisión que presidía. ¿En qué momento se verá este tema? Cuando le toque, porque estamos avanzando. Hemos nosotros recibido una carga procesal de 140 expedientes. Actualmente, en ausencia de dicha subcomisión, no es posible tramitar denuncias constitucionales contra los investigados por el Ministerio Público por delitos de función. Entonces, tendría que esperarse la conformación del nuevo Congreso para tramitarse estas acusaciones constitucionales para congresistas que se les imputa la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones. Por ahora, la Comisión Permanente no podría hacerlo. Lo mismo sucedería con la denuncia presentada esta semana contra Mercedes Arauz, Pedro Olaechea y Milagros Salazar por el delito de usurpación de funciones. Si la Fiscalía de la Nación considera que hay delito, tendrá que hacer la acusación constitucional ante el nuevo Congreso porque el actual ha sido disuelto. Sobre quien caerá todo el peso de la ley inmediatamente es Joaquín Dipas, sentenciado a 5 años de cárcel por el delito de colusión y blindado por el Congreso. A partir del 30 de octubre, Dipas podría ser detenido en cualquier momento por la Policía Nacional y recluido en un penal para que cumpla su condena. El Congreso ha desnaturalizado la figura de la inmunidad parlamentaria, convirtiéndola en sinónimo de impunidad. Pero no solo eso. El Parlamento también desechó el proyecto de ley del Ejecutivo que planteaba trasladarle el levantamiento de la inmunidad a la Corte Suprema. El Congreso que se instalará el próximo año deberá tener entre sus prioridades reencauzar las reformas tanto del sistema de justicia como de la política. Es un Congreso de 1 año y medio, por lo tanto no podría plantearse una agenda tan amplia, tendría que ser muy precisa, y sabiendo que esta crisis se ha generado por estos problemas, esos deberían ser, desde mi punto de vista, sus temas prioritarios. De forma tal que, por ejemplo, la reforma constitucional sobre inmunidad parlamentaria se retome y se apruebe en el Congreso apenas se instale, el Congreso del 2020, ¿no? Será también este nuevo Congreso el responsable de dar trámite con celeridad a las acusaciones constitucionales que plantee el Ministerio Público contra los parlamentarios del Congreso disuelto que tienen derecho a antejuicio durante los próximos 5 años. La instalación del nuevo Congreso podría ser una oportunidad tanto para avanzar con las reformas como para acabar con la inmunidad mal entendida con la que hemos convivido hasta ahora.